llevarlo allá. Aquí está arriba, ¿no? Sí, no está. Ahora la ofrenda va a estar más grande, ¿no, pa? Porque ahora compramos más cosas. Sí, claro, porque en esta ocasión tenemos la ayuda de tu abuelito y además eso nos dará un mayor significado a las cosas y un valor simbólico especial a nuestra ofrenda. Espérenme, yo también quiero ayudar con la ofrenda. Mamá, ¿qué me llevo? ¿Te puedes llevar esto? ¿Y el abuelo dónde está? El abuelo está descansando. Regresó muy agotado del panteón. ¿Y a quién fue a ver al panteón? Ah, pues fue a acompañar a uno de sus amigos que vive aquí en la ciudad a visitar a uno de sus familiares. Ah, ya. Pero en un rato ya está por acá. Mientras, pues, acá Hay que hacer la ofrenda. Oye, mamá, ¿y no se va a ver muy exagerado si ponemos tantas cosas? Nada es demasiado para honrar a los muertos. En los pueblos nahuas se concibe la muerte como un momento más de la vida, porque el alma sigue viva. Oye, ¿eso no es posible, sí, abuelito? Para nuestros antepasados, la muerte era una separación del cuerpo. ¿Cómo cuáles elementos del cuerpo? Bueno, según estas creencias, él tiene tres partes que se llaman entidades anímicas. El yolía, que es corazón, que es parte de vida del hombre. El tonali, o calor, que está en la sangre. Y el ijiyot es la respiración que conserva la vida. Y esto está todo relacionado con la vida del hombre. Las entidades anímicas, según están relacionadas con las partes del cuerpo, de acuerdo con el desarrollo de cada una de ellas. Según cada persona será así el carácter y la forma de pensar. Va a ser débil o fuerte, alegre o enojón. El yolía está relacionado con el corazón, el tonali con la coronilla y según las creencias el ijiyot está relacionado con el hígado. A veces esas entidades se separan de nuestro cuerpo, como durante una enfermedad o cuando sufrimos una caída o un golpe, o hasta en los sueños profundos. Si nos reponemos, se vuelven a unir. Pero si llega la muerte, las entidades del cuerpo se separan para siempre. Se dice que los alimentos vuelven a reencontrarse o reunirse con otros iguales para dar origen a otra nueva vida. ¿Cómo? No entiendo muy bien. Es que tenemos otra forma de ver al hombre. En las culturas indígenas, el hombre es parte del universo. Recibe su energía, lo reparten con otros seres. Para que lo entiendas, mejor les conté otra historia de la creación. Guanteipa, monechicosque teotzit. Asquia itztos y pantlaltipactli. Nama el toya el huicac, Juan el toya tlali. Asquia istos y pantlaltipactli teotzitzi. Mocosoguayaya, citlaninigüe, citlaltonac, apantecutli, tepanquisqui, quetzalcoatl, Huantezcatlipoca. Nictemocticac tiomitl tlen taticpia, niccuitihuala, tlen ticxiuas quetzalcoatl. Teotzitzi quinequiacaya itztos y pantlaltipac, hualtitoc. Chipitza no tecocol, Juan ximoyowalo y panotioyowe. Nea tecocolia mocoyontoc. Juan quino, quetzalcoatl quinotzqui ocuiluime, quichihque no pacoyontli, Juan teipas calahque nexayolime, Juan wey nexayolime, Juan iscon mocasqui. Que más mictlantecutli quicasqui, quihto samba. Hualtitoc, xihcuiome. Mictlantlacame, tiotzitzi, chiquihlica quetzalcoatl, maquicaua omitl.
Amo, ni huicas ni manzi. Chiquinicli, ni hualicas teipa. Ni kawati. Juan teipa, tlesco, quisqui omitl. El toya, tlaca omitl, huan itzalan siwa omitl. Huan quisqui, huan quilpisqui. Tiotzitzi, nelia quetzalcoatl quixtis omitl. Tiotzitzi, chitlachcuacua. Teipa, quichiqui se coyontli, huan quetzalcoatl huetzqui, huan quimagmatihque totomo. Quetzalcoatl mihqui, huan opano cahuasque tiomitl, pachantoc, huan totomi quicuasque. Quetzalcoatl zampayoli, mocuesosqui huan quihli inahual. Tlenik chihuas nahual. Amo cuali titztoque, mamochihuat lesmonequi. Quimehqui tiomitl, huan quinechicosqui, huan quilpisqui, huan quihuicasqui campatamuanchan, huan quemahasito tlen itocas quilastli, tlen sihuacoatl, quitisqui, huan quitlalihqui ipan se comitl. Quetzalcoatl moquichtihqui yeso tlen itepol, huan tiotzitzi tlacyouihqui, tlacatquelxia maseualme, pampa impampatica. Si nos fijamos bien en la ofrenda, cada cosa tiene un sentido. Ay, pues a mí en la escuela me dijeron que en las ofrendas antiguas se ponían ollas de barro y ahí se colocaban los huesos de los muertos. Eso es cierto, un día yo lo vi en un museo. Sí, es cierto, pero solo hace siglos. Ahora lo que nunca falta en cualquier parte de México es la fiesta de muertos. Cuando era niño, lo que más me emocionaba era los colores, los olores y pues toda la ofrenda. ¿A qué huele? Ah, pues mire, yo le voy a decir a qué huele. Huele a dulce, a tejocote, a incienso y a flores. Fíjense que la ofrenda nos sirve justamente para eso, para poner en práctica nuestros sentidos de percepción, como la vista, el olfato, el gusto, el oído, el tacto en sí. Todos esos verbos cada vez caen un poco más en desuso y por eso hay que ponerlos en práctica. Se llaman verbos de percepción. Apréndanselos bien, ¿eh? Kenke tlahuel tlahuiac. Kenke tlahuel tlahuiac. Otra vez, no le sale. Kenke tlahuel tlahuiac. Kenke tlahuel tlahuiac. 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 Eso, mero. Kenke tlahuel tlahuiac. Para contestar, pueden decir pampatica. Pampanica. Onca miak xochitl. ¿Qué? Pampanica, onca miak xochitl. Pampanica. Onca. Oncamiac. Xochitl. Más o menos. Porque aquí hay muchas flores. Si quieren decir qué ves, se dice tlentiquita. Lentiquita. Y la respuesta es Niquita miek xochitl. Niquita miel Xochitl. Yo veo muchas flores. Así es. Fíjense que las ofrendas mexicanas son una tradición muy importante y muy conocida en todo el mundo. A ver, por ejemplo, Liliana. Ay, Tlentiquita. Tlentiquita. No, tlentiquita, nica. Te está preguntando qué es lo que ves. Flores. Ofrenda. En náhuatl, ¿cómo te dijo el abuelo que dijeras? Niquita Niquita miel Xochitl. miak xochitl. Ah, mi ex Xochitl. Más o menos. Ya van aprendiendo, ¿eh? Fíjense también que nuestros antepasados creían que al morir el individuo podía dar vida a otro ser. Por eso la celebración del Día de Muertos es tan importante, fue tan importante antes y sigue siendo importante y van mucho más allá del duelo. También son alegres. No inventes, tío. La resurrección no existe. Ay, niña, no invento nada.
todas las culturas prehispánicas pensaban que la muerte era algo mágico y sagrado. La celebración de este Día de Muertos, que en la Huasteca le llamamos Xantolo, es la fiesta más importante y más significativa que se sigue dando. Es más importante incluso que la Navidad de nuestras comunidades. Es la más esperada del año y por eso hacen tantas ofrendas, tantos festejos. Las fiestas de la Huasteca se distinguen y se originan por el uso de máscaras tradicionales que son hechas de maderas para bailar. Los hacemos con facciones gestos muy toscos, que simulan personajes como el diablo, la muerte, los viejitos, etc. También tenemos la costumbre de hacer senderos con pétalos y velas, hacer un camino, vamos, hasta los altares de cada casa. Y en los panteones se acostumbra a ir a llevar ofrendas, música, y estamos ahí toda la noche velando, en una velación acompañando a nuestros difuntos. Y para los nahuas, la vida y la muerte eran como dos cosas que se complementaban entre sí. De hecho, en nuestros pueblos sigue dándose eso, porque si no hay el complementario del otro, no hay equilibrio en el universo. Por eso son cosas importantes ambas. ¿Y cómo se dice qué ves, abuelito? Ya se me olvidó. Tlentiquita. 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 Para preguntar cómo te sientes, se dice Kentimomachilía. Kentimomachilía. Claro. Y para decir qué oyes, se dice Tlenticaqui. Tlenticaqui. Ya no interrumpas a tu abuelo, deja que nos siga platicando. Cuéntanos, papá. Les guardamos mucho respeto a los huesos, a las mujeres muertas en parto, a ciertas partes del cuerpo, como el cerebro, los ojos, el corazón, el hígado, porque cada uno es parte del cuerpo. Pero dejan decirles que me da mucho gusto verlos pues tan contentos, tan alegres, pues por conservar estas tradiciones. Ay, abuelita, esta tradición es muy divertida, ¿no? Tlenticamati. 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 ¿Qué te gusta? ¿Cómo se dice? Me gusta bailar. Esta chamaca. Ay, Pero es que me pregunta que cómo se gusta bailar. Yo pensé que ibas a preguntar algo de la ofrenda, pero de todos modos se dice ni camati ni micnot. Ay, Ay, Dios. chineschigle. Ni camati ni mictotis. Se dice. Ni camatli ni mitotis. Fíjense que en esta época a mí me toca hacer muchos viajes a un lugar que se llama Mixqui. Ahí esos viajes nunca fallan. Normalmente la gente va a ver las ofrendas, el mercado, las artesanías y toda la festividad y todas las actividades que hay ahí. Es bien bonito y bien interesante. El origen de esta tradición es antiquísima y pues mis bisabuelos y mis abuelos son los que han venido a platicarnos lo que se ha hecho y a ellos les platicaron sus bisabuelos. En realidad la tradición no les puedo decir exactamente cuándo empezó. Bueno, es una tradición que la traemos de familias. La ofrenda siempre se ha visto en todos los años aquí en el pueblo de Mixqui. Que yo tengo uso de razón, siempre la he visto. Toda ofrenda tiene 3 niveles, que son el cielo, la tierra y ultratumba. En los 3 niveles de una ofrenda que hay en todo el pueblo, no deben faltar los 7 elementos que son los más importantes, que son el agua, la sal, el cirio, la flor, el petate, el perrito y el saumerio. Agua y la sal
porque pertenecen a nuestra religión, que con eso nos bautizan a nosotros, nos purifican el alma. La flor blanca pertenece a los niños y la flor amarilla, el cempasúchil, a los adultos. Viene el cirio, ustedes podrán verlo, los cirios, y hay un cirio por cada difunto que tenemos en la familia y le prendemos una velita más extra, la prendemos por las ánimas que no tienen quien les prenda su velita. Después viene el petate tiene 3 funciones. Sirve como cama, porque ahí dormían. Sirve como mesa, porque ahí comían. Y sirve como mortaja, porque ahí los envolvían para enterrarlos. Y cuando los enterraban a ellos, pues hasta la fecha queda de eso, se petateó y creen que está muerto. Pues sí, pero no saben que petatear es envolverlo en un petate. Y el perrito es el mejor amigo del hombre. Lo que nosotros hacemos aquí en vida es cuidar a esos animales. ¿Por qué? Porque es el único animal al que respeta la muerte. La muerte lo respeta, no sé a qué se debe, pero es el único animal que puede transportarnos del valle de los vivos al valle de los muertos. El sahumerio es para purificar el alma, ya le dije. El sahumerio es para purificar el alma. Purifican cuando llegan aquí a visitarnos, pues se purifica el alma de los difuntos cuando vienen a quedar a casa. El pan de muerto, se le llama pan de muerto porque tiene 2 canillas arriba y le llaman pan de muerto. Pues pan de muerto y donde quiera lo venden. Pero el rodete es originario de aquí del pueblo de Mixqui, es el redondo. Es de que es el círculo de la vida, nacer, crecer, morir, y la caña somos nosotros, que estamos dentro de ese círculo de la vida. Fíjense que Mixqui es uno de los lugares donde más se conservan los rituales y las tradiciones de ofrendas de Día de Muertos. Cada familia tiene su forma particular de colocar sus ofrendas, pero los elementos nunca deben de faltar, que es el pan, el agua, las veladoras, las flores de cempasúchil, los alimentos, el plato con sal, el incienso. Existen formas multifigurativas de este festejo y de expresión. Estos elementos simbolizan siempre algo. Déjenme contarles que en la Huasteca la ofrenda es muy particular. Ponen un gran arco de palma con 12 flores grandes de Sempohualxochitl, que simboliza cada uno de los años. Y aparte ponen veladoras en los pisos que representan cada uno de los días de la semana, para que si el muerto se pueda hallar en el tiempo y en el espacio para llegar hasta nuestra casa. ¿Y eso qué simboliza? Pues aparte de lo que ya te dije, son elementos que estimulan el olfato en el caso de las flores. El incienso estimula también nuestro olfato. Los colores y las veladoras estimulan nuestra vista. Y bueno, también la fruta estimula nuestro sentido del gusto. Por eso se dice que en el Día de Muertos el agua y la sal nos hace recordar la vida, porque nuestro cuerpo está hecho de agua y también tenemos sal para retenerla. Es cierto.
Por eso es una tradición tan rica, porque mantiene las creencias vivas a través de cada tipo de expresiones. Y además, reviviendo estas costumbres, a través de la lengua se puede conservar la visión del mundo que tenían nuestros antepasados. Recuerden que el náhuatl es muy metafórico, guarda muchas referencias con el mundo natural. ¿Cómo? Eso quiere decir que al nombrar los objetos, se toman las propiedades más significativas de él para expresar sus características. Papá, ¿por qué no les das un ejemplo? A ver, Tonatio, dime, ¿cómo es una piedra? Pues una piedra es dura como la cabeza de Liliana. Ay, mamá, míralo, me está molestando. Dile algo. Niños, permitan y dejen que el abuelo nos siga explicando. Lo que acabas de decir es una comparación. La mesa, por ejemplo, tiene la misma cualidad que una piedra y es dura como la piedra. Y dura en náhuatl se dice tetic, porque viene de la palabra piedra, que es dura como la piedra. Oh, entonces Liliana es una cabeza de Teti. Ay, así no te podrá escuchar. A ver, Liliana, Ay. ¿cómo diría rojo? Si el rojo es una cualidad del chile y chile en náhuatl se dice chili. Ah, pues no sé. ¿Chile? Buen intento, más o menos. Híjole. Chicua. Como ya les explicó el abuelo, miren, por ejemplo, esta guayaba está tétic todavía. Se parece a tu cabeza. Y como ya les dijo el abuelo, los adjetivos en náhuatl refieren a objetos que poseen ciertas cualidades. Para decir que algo es